Hola amigos, bienvenido a un nuevo programa de Ganamos Todos por CDO. Hoy, junto al destacadísimo exatleta abanderado nacional en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Barcelona 1992. Me refiero a Gert Buyll, a quien le damos la bienvenida. Hola Gert, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por venir, y ya que estamos recién terminando este periodo olímpico, quisiéramos preguntarte, a los Juegos Olímpicos que Chile no fue a Rusia, a Moscú 1980, ¿habrías llegado a esos Juegos? De hecho, estábamos un grupo de atletas haciendo una preparación en Italia, en Formia, justamente con miras a los Juegos de Moscú. Finalmente, cuando Chile se suma a los países que boicotean los Juegos de Moscú, nos invitan a una competencia alternativa que se organizó en Estados Unidos, en Filadelfia, para los países justamente que no participaban, que no iban a Moscú. O sea, tu primera experiencia olímpica fue 4 años después en Los Ángeles en 1984. Claro, Los Ángeles 1984, para lo cual hice mi primera salida para prepararme a Alemania, que después fue la constante hasta que me retiré. ¿Cómo fue esa primera salida? ¿Qué cosas nuevas llegaron a...? Bueno, para mí fue redescubrir el tema, sobre todo competitivo. Yo en Chile ya había alcanzado un nivel que había mejorado el récord de Chile en aproximadamente 2 metros, había logrado una marca sobre los 18 metros, 18-20 aproximadamente, que eso lo podría considerar como mi mejor marca made in Chile, hecha en Chile con recursos nacionales. Y con esa marca clasifiqué para los Juegos de Los Ángeles 1984, y en esas circunstancias se me acerca un antiguo dirigente del Club Manquehue, don Carlos Binder, quien me ofrece ayudarme a realizar un periodo de preparación en Leverkusen, porque él conocía por sus contactos a gente importante del club Bayer Leverkusen, y el club Bayer Leverkusen lo conocemos aquí por el fútbol, o sea, es un club mucho más grande. Es un club muy grande, bajo el alero de la empresa Bayer, ¿ya? Que tiene probablemente la planta más grande la tiene ahí en Leverkusen, y ahí está el club, que tiene distintas ramas, desde tenis, pasando por hockey, voleibol, básquetbol, fútbol, atletismo. O sea, te fuiste a insertar a un mundo deportivo. Así es. Muy superior a lo que conocías en esos tiempos. Absolutamente. Para mí la experiencia, esa primera experiencia en Alemania, fue como asomarme al backstage, de tras bambalinas, de cómo se preparan deportistas de alto rendimiento. Porque para mí hasta ese momento había sido ver estas figuras, estos monstruos del atletismo internacional sobre un escenario, y esto fue como la experiencia de ver cómo se preparan. ¿Cuánto tiempo fue eso? Fueron aproximadamente 3 meses, 2 meses y medio. Previo a los Juegos. Previo a los Juegos. Y yo llegué allá, como te decía, una marca de 18-20, y en la clasificación clasifiqué para la final de Los Ángeles con 19.94, que era incluso ya récord. Casi 2 metros aumentaste. Un metro y 1,70 casi, sí. ¿Y cómo logra alguien? ¿Cuál es la fórmula? Porque bueno, tuve la gran oportunidad de estar ahí como te digo, en un centro de entrenamiento de alto nivel, con un entrenador muy capacitado, con mucha experiencia, y compartiendo con gente de alto nivel. Y para mí el principal reconocimiento o descubrimiento, diría yo, fue ver que la principal diferencia era justamente cargas de trabajo, dedicación, horas de entrenamiento, asesorado técnicamente de la mejor manera, y eso para mí fue lo que gatilló, digamos, yo sé que es imposible, pero si esto mismo lo hubieran hecho cuando empezaste en el lanzamiento de bala,
¿Cuál es tu perspectiva? No, obviamente esto yo lo hice a los 24 años. Si esto lo hubiera hecho, no sé, 16, 6 8 años antes, probablemente habría sido diferente. Pero era la realidad nuestra en ese momento. Y a la postre fui el primer lanzador chileno de bala sobre 16, 17, 18, 19, 20 metros, digamos, y dejé la marca en 20-90. Y creo que con eso también, de alguna manera, se establece una suerte de escuela de lanzamiento. Yo trabajando en Católica, con mi sucesor en ese momento, Marco Antonio Berni, que mejoró mi récord. Pero antes de irnos allá, después de Los Ángeles viene como tu gran periodo y el gran logro de Seúl. De Seúl, 4 años más tarde. Yo siempre considero que fui afortunado en Los Ángeles de quedar décimo, porque fue la vuelta de mano de todos los países de la cortina de hierro, del boicot. Porque a Los Ángeles no fueron. No fueron, justamente, y ahí siempre se ha concentrado una gran cantidad de muy buenos lanzadores o lanzadores de alto nivel. Por lo tanto, yo considero que fui décimo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles bajo esas circunstancias especiales. Pero todo cambió en Seúl, donde Seúl, ya participaron todos. Se mezclaron los profesionales con los amateurs. Exactamente. Y en esos juegos quedé sexto, que a la postre yo lo considero mi mejor actuación deportiva, junto con sexto lugar en el Mundial del 93 en Stuttgart. Pero por el glamour y lo que significan los Juegos Olímpicos, lo considero mi mejor actuación. Pero tu último lanzamiento lo describiste en esos días en los diarios. Fue algo muy especial, ¿no? Fue en Seúl, no fue lo normal. Hasta lo que sucedió ahora hace una semana en Río, la final de Seúl es considerada la mejor final de bala o la de mayor categoría, porque se mejoró el récord olímpico en esa ocasión. Y fue sumamente emocionante, porque en la última ronda hubo muchos cambios de ubicación. Más el norteamericano Randy Barnes, que a la postre fue récord del mundo y récord del mundo vigente, en su último intento salta del cuarto al primer lugar. Y Ulf Timmermann, que cerraba la competencia, que había dominado sin ningún contrapeso la competencia, en el último lanzamiento que cierra la competencia lanza récord olímpico y gana finalmente, recupera su primer lugar. ¿Y tu último lanzamiento cómo Yo fue? En mi último lanzamiento también subí del octavo al sexto lugar. Con un lanzamiento, con una distancia bastante... Es decir, 20-39, si mal no recuerdo. En esos tiempos dijiste que lanzaste más con fuerza que con técnica, como que algo del interior... el potencial que yo tenía en ese momento podría haber sido un poco mejor la marca, probablemente más cerca de los 21 metros. Pero lo difícil justamente, y es por eso que las finales olímpicas no son fáciles de sobrellevar, y eso es lo que yo siempre le trato de transmitir a la gente, que no sé si te fijas tú en cómo se muestran los resultados en los tableros, que aparece un recuadro amarillo que dice SB o PB, que da cuenta si es la mejor marca personal o la mejor marca de la temporada. Y esos cuadritos amarillos no aparecen mucho en los tableros en los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué? Por la atención, el representar a un país. Es muy difícil, no es trivial. Por lo tanto, cuando nosotros le exigimos a nuestros deportistas, oye, por lo menos tienen que hacer su mejor marca, no es tan fácil. No, lo haría todo el mundo. Y eso es la connotación tan especial de los Juegos Olímpicos, de los campeonatos mundiales, que son estas máximas instancias competitivas. Porque después fuiste a 2 Juegos Olímpicos más, ¿no? Fui ya no con las perspectivas que tenía en Seúl, pero siempre con el objetivo de estar entre los 12 mejores, que es la final. Barcelona me lesioné la muñeca un par de semanas antes, que me tuvo bastante mal traer, y 4 años después en Atlanta, que agregué un ciclo olímpico, porque yo el 93 me retiré después del Mundial. A ese volviste. Claro, me operé una rodilla y volví a Atlanta, y si bien iba bastante dentro de la programación, también tuve
me agarré una gripe muy fuerte que me tiró 3 días a la cama con fiebre y eso también me... Gert, te queremos mostrar lo que hemos estado haciendo en distintos lugares del país con la Fundación Ganamos Todo, específicamente en Huara, ahí al interior de Iquique, en donde sufrieron un terremoto 2 años atrás y le llevamos actividades deportivas con distintos exponentes como Horacio de la Peña, Mono Ureta, etcétera. En tu Puerto Montt natal, hacían este tipo de actividades? ¿Llegaban grandes figuras? ¿Te incentivaron al deporte? En mi época era muy difícil, es decir, como actividades de incentivo, de repente llegaba, no sé, por la U o el Colo-Colo jugaban ahí en el Estadio Linz, como haciendo su preparación en el verano. Y eso traía una gran conmoción, mucho. Aquí donde también estuvo... Lo otro que era muy tradicional era la presentación de gimnasia de la escuela militar. Eso eran como los grandes eventos. Y después ya, que nos quedaba cerca y lo fuimos a ver, que justamente después de los Juegos Olímpicos, el equipo alemán de atletismo, y ahí estaba involucrado don Carlos Binder, que fue el que me apoyó para ir a mi primera preparación a Alemania, que me abrió las puertas a Alemania. Venía una delegación de atletas olímpicos alemanes, y me acuerdo que se hacía una competencia en Osorno, pista de ceniza o pista de pasto incluso en esa época, y eso eran como los referentes que teníamos, pero era difícil, imagínate, todavía no teníamos ni siquiera televisión en Puerto Montt, blanco y negro, las primeras transmisiones. Mi papá el año 69 nos trajo a Santiago a ver la llegada del hombre a la luna, eso fue como gran evento. Bueno, vamos a seguir conversando con Gert Weil, gran atleta chileno. Vamos a ir a este corte comercial y volvemos con él.